Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Este fragmento le pertenece al gran poeta peruano César Vallejo. Somos el grupo número 5. Pertenecemos al curso de Cátedra Vallejo impartido por la docente Fanny Giovanna Gabriel Rojas. En esta oportunidad hablaremos acerca de la biografía del gran bate peruano. Acompáñanos en este recorrido. Hola, hoy compartiré con ustedes la etapa infantil de César Vallejo y un poco de su familia. Este nació en una extensa familia de 3 integrantes, entre hijos y padres. Y nació el último de los hermanos, de la unión de doña María de los Santos Mendoza y don Francisco de Paula Vallejo Benítez. Cursó sus estudios en Santiago de Chuco, su lugar de origen, y a temprana edad sufrió de paludismo, enfermedad que regresaría a él durante el año de 1938, un 15 del mes de abril, y este sería el motivo por el cual Vallejo fallecería más adelante. Independientemente de las vicisitudes en la infancia de nuestro reconocido escritor, aún siendo el menor respecto de sus otros 10 hermanos, César logró demostrar que pudo superarlas y así convertirse en uno de nuestros más renombrados compatriotas a nivel nacional como internacional. Todas sus vivencias, positivas como también muy malas, fueron referencias principales de sus excelentes creaciones literarias. Gracias a sus escritos y poemas, nos abre su corazón y pensamientos compartiendo un poco de lo que fue su crecimiento que seguiremos viendo más adelante. César Vallejo inició su vida académica en el Centro Educativo 271, situado en Santiago de Chuco, y posteriormente, 13 años después, allá por 1905 a 1908, comenzó su educación secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco, como alumno libre, ya que carecía de recursos económicos. Puesto que él venía de una familia religiosa, con abuelos sacerdotes, su familia intentaba conducirlo en la vida religiosa, pero a su propio estilo, al cumplir la mayoría de edad, decidió postular a la universidad, logrando una vacante, misma que tuvo que dejar al poco tiempo, ya que, como es bien sabido, sus carencias económicas eran realmente considerables. Al pasar del tiempo, durante el año 1913, Vallejo, un hombre pegado a las ciencias naturales, decide viajar a Trujillo, con la meta de estudiar medicina, pero lamentablemente por motivos económicos y de índole personal, abandona su proyecto inicial de estudios. Es así que, por subsiguiente, decide adentrarse a las letras, puesto que este era uno de sus más grandes placeres, el expresarse a través de la poesía, logrando su graduación en la Universidad de Trujillo, allá por el año 1915, llegando a ser reconocido hoy en día como el más grande poeta del siglo XX. Nuestro literato tuvo dificultades en su vida académica. Desde muy pequeño, su familia quería que él sea sacerdote. Vallejo estudió 2 carreras, las cuales tuvo que dejarlas por faltas económicas. Si vemos a Vallejo como estudiante, podríamos decir que él era un alumno muy destacado, ya que siempre terminaba con buenas notas, buenas calificaciones. Si vemos a Vallejo como una persona en general, podríamos decir que es una persona muy perseverante, ya que por más duro que sea la vida, por más tropiezos que haya tenido, siempre siguió adelante con la mente positiva. Sin ser ajeno al sentimiento, como todo gran poeta, conoció el amor al lado de su primera novia, María Rosa Sandoval, con quien tuvo una relación en el año 1916. Tristemente, al transcurrir el tiempo, María enferma y contrae tuberculosis a la edad de 24 años. Pero, lamentablemente, fallece un 10 de febrero de 1918. Es esta noticia la que embarga de tristeza y dolor a Vallejo, dejándolo reflejado en sus letras, sin ser ajeno a lo que podría llamarse la mayor inspiración de los heraldos negros. Al pasar los días en Trujillo, llegó a conocer a una muchachita llamada Zoila Rojas Cuadra. A partir de aquella fecha, se fueron enamorando. Ella muy embelesada de sus poemas y aquella manera tan peculiar en cómo la trataba. Pero este amorío no fue más que uno lleno de problemas, tanto así que Vallejo casi mata a su amada y tras ello intentó suicidarse por celos, y así todo se acabó. Conoció a Otilia Villanueva en una fiesta.
que luego de bailar una linda marinera, este le escribe un lindo verso elogiando su forma tímida de bailar. Pasó el tiempo y Otilia queda embarazada. Sus padres le exigen a Vallejo que se casen, pero este se rehúsa y los padres toman la decisión de que ésta aborte. De esta forma es que la relación llegó a su fin. Allá por el año 1927, en pleno invierno, al caer la noche por las calles de París, de una manera sorpresiva, se cruzan César Vallejo y Georgette Philippard, quedando enamorados. Sin contar que la mamá de Georgette se opondría a esta relación, puesto que ella pensaba que un poeta no tendría nada que ofrecerle a su hija. Es así que ellos toman rumbos diferentes. Y posteriormente, César Vallejo conoce a Henriette, que era una joven huérfana. Y sin tener posibilidades de matrimonio, esta sería su acompañante hasta que llega el momento en que muere la madre de Georgette y él se acerca a visitarla y darle el sentido pésame, proponiéndole tener una vida juntos. Esta se rehúsa, puesto que no se sentía preparada, pero ya cuando recibe la herencia de sus padres, Georgette acepta la propuesta de César Vallejo y pasan. En 1929, Georgette y César Vallejo viajan juntos a la Unión Soviética, regresando para el año 1932 a retomar su vida juntos. Es aquí cuando él le dedica palmas y guitarra. Contraen matrimonio en octubre de 1934 en la ciudad de París. Fue Georgette la acompañante de César Vallejo hasta aquel fatídico Viernes Santo. Dentro de todos sus escritos podemos denotar que César Vallejo encontró su mayor inspiración dentro de su propio ambiente, aquel entorno lleno de tormentosos y dóciles episodios a lo largo de su vida. Tanto así que hasta la actualidad todos sus escritos siguen siendo dignos de reconocimiento a nivel internacional. Estas mismas redacciones que vienen siendo estudiadas en diversas universidades, distinguiéndose sobre todo por su forma tan peculiar de interpretar y describir sus vivencias. Evidentemente Vallejo tuvo una vida amorosa un tanto difícil, pero llena de diversas emociones, que a la vez tuvieron un impacto positivo y de mucha ayuda en su interpretación. Tras varios amores fallidos, tuvo la dicha de conocer a quien sería el amor de su vida, la fémina que estuvo con él en sus últimos días y que no dudó en poner todos sus esfuerzos para dar a conocer todos y cada uno de sus escritos. Es por ello que hoy en día llegó a ser reconocido como el más grande e innovador poeta que existió en el siglo XX. Vallejo en sus viajes por Europa vivió en París entre julio de 1923 y diciembre de 1930. Además, visitó países como Rusia, España e Italia. Forzosamente abandonó Francia por razones políticas, siendo esta su nueva pasión desde 1929. Consiguió refugio en España, pero en esta época la pobreza era preponderante, obligándole a buscar trabajos relacionados con la escritura. Publicó libros como Rusia 1931, convirtiéndose en un gran admirador de las ideas comunistas de Carlos Marx y Friedrich Engels. Años atrás, su poesía y obra literaria ya denotaban su inclinación política. También consideró viajar a otros países como Estados Unidos y luego la Unión Soviética, pero tenía muy claro que aquel país no lo salvaría de la pobreza, por lo que intentó regresar al Perú contando con cierto apoyo económico. Pero luego desistió de aquella idea, ya que conoció a quien sería su compañera de vida hasta el final de sus días. Hablamos de Georgette Philippard. De España retornó a París reeditando su libro Trilce. Aquel poemario se publicó en 1922, cuando el movimiento surrealista aún daba sus primeros pasos. El autor de Trilce, Los Heraldos Negros, Paco Yunque, a lo largo de su estadía en Europa, atravesó por circunstancias difíciles y adversas, siendo perseguido por sus inclinaciones políticas, exiliado de Francia y provisionalmente de Madrid, pasó por una situación económica desfavorable. Pese a ello, brilló con luz propia, con uno de sus escritos que se convirtió en un bestseller como lo fue Rusia 1931. Conoció también a la que sería el gran amor de su vida. Él jamás abandonó su verdadera y única pasión, la literatura. Las vivencias de Vallejo transmiten esa esencia del sentimiento sufrido por sus amores, el amor a la familia, sus recuerdos de infancia, su fuerza de lucha arraigada por sus ideales, por la causa republicana, fueron fuente inspiradora de sus versos y escrituras. Hoy por hoy, podemos decir que César Vallejo es sinónimo de pasión, perseverancia,
dedicación de una vida entera a la literatura. Su paso por Europa marcó un precedente en la vida del poeta, siendo sus vivencias fuente inspiradora de poemas que no solo transmiten sentimiento hasta las lágrimas, como el poema A mi hermano Miguel, por ejemplo, marcando historia, convirtiéndose en nuestro Bate peruano en uno de los personajes más importantes y reconocidos de la literatura en el siglo XX. En una clínica parisina, un viernes 15 de abril del año 1938, muere un gran representante de la poesía peruana. Sin un claro diagnóstico establecido, padeció más de 21 días. Sin embargo, sus amigos cercanos susurraron enfermedades mortales, ninguna clínicamente confirmada. Es probable que él profetizó su muerte al referirse al tema en una de sus frases de uno de sus poemas, y se cumplió porque efectivamente murió en París. Uno de sus amigos comentó que padeció de hambre y sofocó. Sin duda la muerte es un acontecimiento muy lamentable. Han transcurrido más de 84 años de la partida de un grande de la literatura peruana, como lo es César Vallejo. Desde mi punto de vista no es cómo murió, sino cómo vivió. Las profundas huellas que dejó y la inspiración que fue para muchos a nivel mundial, fue conocido por sus obras literarias, su gran perseverancia y su gran tenacidad. Su presencia física ya no la tenemos, pero sus enseñanzas permanecen con nosotros hoy, mañana y siempre, con su gran legado literario.